Les doy una cordial bienvenida a todos y a todas. En este tema vamos a enfocarnos en la biología como la ciencia que estamos analizando. La biología como ciencia estudia la vida y a todos los seres vivos. Gracias a esta ciencia podemos comprender cómo funcionan los organismos, cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen y cómo se relacionan con el ambiente que los rodea. En otras palabras, la biología nos ayuda a entender la vida en todas sus formas. La palabra biología proviene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, la palabra biología significa literalmente el estudio de la vida. Esta ciencia busca explicar desde los organismos más pequeños, como las bacterias, hasta los más complejos como los seres humanos. El principal objeto de estudio de la biología es la vida. Los biólogos investigan cómo están formados los seres vivos, cómo funcionan sus órganos, sus células, cómo se reproducen y cómo interactúan con el ambiente. Por ejemplo, estudian cómo las plantas realizan la fotosíntesis o cómo los animales se adaptan a diferentes climas. Aunque el estudio de la vida existe desde la antigüedad, el término biología como tal comenzó a utilizarse oficialmente en el año 1802. Dos científicos, el francés Jean-Baptiste Lamarck y el alemán Gottfried Treviranus, utilizaron este término para describir la ciencia que estudia a los seres vivos. En la antigüedad ya existían pensadores que estudiaban la naturaleza. Por ejemplo, Hipócrates realizó aportes importantes a la medicina, mientras que Aristóteles clasificó más de 500 especies de animales. Estos estudios fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la biología. Un dato curioso: Aristóteles es considerado uno de los primeros naturalistas de la historia. Durante la Edad Media surgieron importantes avances médicos. Científicos como Avicena escribieron tratados sobre medicina y enfermedades, mientras que otros investigadores estudiaron plantas medicinales y tratamientos naturales. También se fundaron las primeras universidades. En el Renacimiento, el estudio del cuerpo humano avanzó mucho. Leonardo da Vinci realizó dibujos anatómicos muy detallados, y Leeuwenhoek utilizó el microscopio para observar microorganismos por primera vez. Esto permitió descubrir un mundo invisible para el ojo humano. Un dato curioso: Leeuwenhoek fue el primero en observar las bacterias. En los siglos posteriores se descubrieron grandes cosas. En este caso, por un lado, Charles Darwin propuso una teoría, la teoría de la evolución de las especies. George Mendel descubrió las leyes de la herencia genética, algo muy interesante. Y Louis Pasteur demostró que los microorganismos pueden causar enfermedades. En tiempos más recientes se realizaron descubrimientos revolucionarios. Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN. Alexander Fleming descubrió la penicilina y se lograron avances como la clonación. Un ejemplo claro de esto fue la oveja Dolly. Un ejemplo interesante que ahora podemos dar es que el ADN funciona como una especie de manual de instrucciones para formar un nuevo ser vivo. La biología moderna se basa en algunos principios fundamentales que ayudan a explicar la vida. Entre estos se encuentran la unidad, la continuidad, la diversidad y la interacción entre los seres vivos y el ambiente. Hablemos de la unidad y la continuidad. El principio de unidad nos dice que todos los seres vivos están formados por células. El principio de continuidad explica que la vida se mantiene a través de la reproducción, transmitiendo información genética de una generación a otra. En cuanto a diversidad e interacción, la diversidad se refiere a la enorme variedad de formas de vida que existen en el planeta. La interacción significa que los seres vivos dependen unos de otros, y también el ambiente es esencial para que puedan sobrevivir. Por ejemplo, las plantas producen oxígeno y los animales lo utilizan para respirar. Todos los seres vivos tienen ciertas características en común. Entre ellas están su organización compleja, la capacidad de obtener energía mediante el metabolismo y la capacidad de crecer y desarrollarse. Los seres vivos también mantienen su equilibrio interno, lo que se conoce como homeostasis. Responden a estímulos del ambiente y también tienen la capacidad de reproducirse para asegurar la continuidad de la especie. Los organismos pueden adaptarse a las condiciones de su ambiente. Con el tiempo, esas adaptaciones pueden producir cambios. Esto según algunas teorías. No son hechos comprobados, como puede ser la teoría de la evolución. En este caso, existen especies que se adaptan mejor por sus características biológicas a los diferentes climas. La vida está organizada en distintos niveles que van de lo más simple a lo más complejo. Estos niveles se agrupan en tres grandes categorías: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico.
En el nivel biológico encontramos la organización de los cuerpos de los seres vivos, células que forman tejidos, órganos que forman sistemas y todos juntos forman un organismo completo. En el nivel ecológico observamos cómo los organismos se relacionan con la naturaleza. Aquí encontramos los niveles de individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Cuando los ecosistemas se alteran por la contaminación o la destrucción de hábitats, muchas especies pueden verse afectadas. Por eso es importante proteger la naturaleza mediante acciones como la reforestación, el cuidado del agua y la conservación de las áreas naturales. La biología nos permite comprender que todos los seres vivos estamos conectados dentro de un mismo sistema natural. Conocer cómo funciona la vida nos ayuda a valorarla, a proteger el equilibrio en nuestro planeta. Así que para seguir aprendiendo más, te espero en el aula virtual.